El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Bueno, los que somos un poquito más grandes, nos acordamos, queridos hermanos, que en otros tiempos se predicaba más acerca de la dimensión comunitaria de la salvación. Se predicaba mucho de este aspecto comunitario. Y entendíamos nosotros que nadie se salva solo, sino que nos salvamos en familia, nos salvamos en comunidad. Nadie se salva solo. Y por eso era muy fuerte la vinculación a la familia, era muy fuerte la vinculación también a la comunidad cristiana. Pero fíjense, hermanos, cómo también a la iglesia la alcanzó esta cultura moderna que tiene sobre todo 2 características que repercuten negativamente en la vida cristiana, ¿verdad? A la iglesia también la alcanzó esta cultura, este ambiente que ciertamente nos perjudica. Porque es una cultura, hermanos, que en primer lugar está basada en el egoísmo. Una cultura que rompe vínculos, ¿verdad? Ya no es tan importante en esta cultura el vínculo hacia la familia, hacia la comunidad cristiana y hacia Dios, ¿verdad? Es una cultura que está basada en el egoísmo. Me importa que yo esté bien, ¿verdad? Que no me falte nada, no me importa para nada la vida de los demás. Y eso no es una decisión de una persona, sino que se va haciendo una cultura, ¿verdad? Es decir, algo que se nota ya en el ambiente de la sociedad.
una cultura basada en el egoísmo y una cultura también, hermanos, que está basada en la indiferencia. Esa es otra de las características de la cultura que también ha tenido un impacto muy fuerte en la vida de las comunidades cristianas. También hay mucha indiferencia, ¿verdad? También hay mucha indolencia. No nos interesamos de la vida de los demás. Es más, parece que tampoco ya no nos duele la situación de los demás, ¿verdad? Uno ve, por ejemplo, con preocupación y ciertamente con tristeza que a pesar de tantas cosas tan duras que estamos enfrentando, a pesar de que hay un ambiente de muerte en toda nuestra sociedad por esta pandemia, sin embargo no hay conciliación en los políticos, hay un ambiente muy crispado, hay un ambiente muy confrontado, parece que no tienen piedad del sufrimiento de nuestro pueblo, porque en el fondo, queridos hermanos, hay indolencia, hay indiferencia del sufrimiento de los demás y de las situaciones que pueden estar pasando otros hermanos. ¿Cuánto nos ayudaba, como también se hablaba en otros tiempos en la vida de la iglesia, cuánto nos ayudaba eso que se referían los santos cuando llamaban la cura de almas, ¿va? Es decir, también en la iglesia había mucho interés, ¿va?, por el crecimiento de las personas, por estar al pendiente de las personas, por rescatar al hermano de sus errores. Había una cura de almas, ¿va? Y la iglesia se distinguía por eso, ¿va?, por el celo particular que se sentía por la vida de los demás. Había un celo por la salvación de los demás, de tal manera que no se daba margen a la indiferencia como ahora, ¿verdad?, sino que los errores, los pecados de los demás dolían tanto que siempre las comunidades se preocupaban, ¿verdad?, por acercarse al hermano, por rescatar al hermano para Dios, por no dejarlo perderse a su suerte. Así que, por eso, en este ambiente, ¿va?, que también a nosotros nos ha alcanzado, viene providentemente la palabra de nuestro Señor Jesucristo para hablarnos de la corrección fraterna. Qué tan importante es, otra vez, ¿va?, recuperar y reflexionar seriamente en la corrección fraterna. Por eso, uno se tiene que reunir, ¿va?, en el nombre de Cristo Jesús. Uno tiene que congregarse como cristianos para que tengamos la seguridad de que si nos reunimos en torno a Jesús, Él está aquí en medio de nosotros. Y reunirnos con ese propósito, ¿va?, de purificar nuestros sentimientos. Reunirnos también con el propósito de hacer oración para que nadie se pierda. Así comienza la corrección fraterna, ¿va? Cuando uno reunido en torno a Cristo Jesús purifica los propios sentimientos y hacemos oración de tal manera que nadie se pierda. No se trata de reunirse para criticar a los demás o de reunirse para completar a aquel que ya está herido por sus pecados, ¿va?, aquel que ya está a la deriva por la vida pecaminosa que ha llevado, sino reunirnos para que nos duelan las situaciones de los demás, ¿va?, nos preocupen las situaciones de los demás y por lo tanto purifiquemos los sentimientos y hagamos mucha oración a la hora de que nosotros seamos enviados a corregir a los hermanos. Esto la Biblia lo llama la corrección fraterna, ¿va? Es decir, uno tiene que sentirse con esta iniciativa que viene de Dios para que nadie se pierda, ¿va?,
para acercarse a los hermanos a fin de que reconsideren su manera de vivir. No se acerca uno a los demás simplemente para señalar errores, ¿verdad? O para decirle que nosotros somos superiores, ¿verdad? O no se acerca uno a los demás pretendiendo ser santos, ¿verdad? La corrección fraterna no es decirle a los demás, tú eres un pecador y yo soy un santo, sino que mueve a los cristianos el dolor que se siente, ¿verdad? Y el celo que se experimenta, porque nadie se tiene que perder, porque no debemos permitir que nadie se aparte de Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús, por lo tanto, tenderle la mano al hermano y llamarlo a una vida de caridad, llamarlo a la vida de la gracia para que se acerque a Dios. No estamos seguros, ¿verdad?, del resultado de esa acción, porque como hemos dicho, pues seguimos nadando en este ambiente de egoísmo y de indiferencia, no estamos seguros, ¿verdad? Y más bien nosotros recordamos cómo pues mucha gente rechaza, ¿verdad? Mucha gente está a la defensiva, ¿verdad? Y mucha gente también nos puede echar en cara nuestros pecados cuando tomamos la iniciativa para ir en el nombre de Dios a señalar esos errores. No estamos seguros del resultado de una acción evangélica como esta, pero nos toca actuar de esa manera. Nos toca sentir dolor y celo por las almas para que nadie se pierda en este mundo. Pero de lo que sí podemos estar seguros, queridos hermanos, no estamos seguros de cómo vayan a tomar las personas la corrección fraterna, pero de lo que sí estamos seguros es que nosotros tenemos que actuar con caridad y con humildad cuando alguien nos corrija. De eso sí podemos estar seguros, ¿verdad? De que si alguien también se acerca en el nombre de Dios, uno no se ponga a la defensiva, ¿verdad? No reaccionemos con soberbia, ¿verdad? O no estemos ya preparando nuestra defensa, señalando los errores de los demás, ¿verdad? Sino que con mucha humildad también sepamos, ¿verdad?, cuánta verdad tienen las palabras de esos hermanos y qué tan convenientes son esas palabras para que nosotros también recapacitemos, reconsideremos mejor las cosas y volvamos al camino de Dios. El principio, por lo tanto, es que nadie se salva solo. Hay una dimensión comunitaria de la salvación. Y el segundo principio es que cuando uno se acerca para ayudar a los hermanos practicando la corrección fraterna, pues nos mueve únicamente el amor. Nos mueve el amor, ¿verdad? Porque nos duele que la gente se pierda. Nos duele que los jóvenes se pierdan, ¿verdad? Nos duele que las personas se pierdan en el camino de las drogas. Nos duele que muchas personas se sientan todavía extraviadas en este mundo que finalmente termina por apartarlos de Dios. Ojalá pues que consideremos esta palabra tan necesaria y tan urgente que nos propone nuestro Señor Jesucristo para romper estos tiempos de egoísmo y de indiferencia. Y que de manera personal, hermanos, pues le vayamos abriendo paso a esta palabra, ¿verdad?, tratando de reconocer, bueno, hacia dónde me lleva la palabra de Dios, ¿verdad?, a quién tengo que corregir, con caridad, ¿verdad?, con humildad, pero siempre tratando de rescatar a las personas para Cristo. ¿A quién tengo que corregir, ¿verdad? ¿Cómo no puedo pasar por alto que una persona se esté perdiendo en la vida? Y en segundo lugar, hermanos, también acoger con caridad al hermano que es enviado por Dios para decirnos nuestras verdades. Acoger con mucha humildad las observaciones que otras personas nos pueden hacer simplemente porque nos aman. Cuando reaccionamos con soberbia y con egoísmo, dejamos de ver que muchas personas se acercan porque nos aman. Se acercan porque quieren nuestro bien. Y se acercan porque alcanzan a ver que estamos muy cerca del precipicio. Así que
También le pidamos al Señor la caridad y la humildad necesaria para recapacitar, ¿va?, y para aceptar el consejo y la corrección de otros hermanos que nos hablan también en el nombre de Dios. Dios permita pues que esta palabra la podamos nosotros valorar, especialmente pues en este tiempo de pandemia en el que nos damos cuenta que sí nos importan los demás. Pensábamos que no nos importaban los demás, que no necesitábamos a los demás, y sí nos importan los demás. ¿Cuánto valor tiene ahora para nosotros que extrañamos tanto a los demás esta dimensión comunitaria? Y que esta palabra pues nos ayude a reconocer y a darnos cuenta, como se decía antes en la vida de la iglesia, que nadie se salva solo, nos salvamos en familia y en comunidad. Nos ponemos de pie.